Hola, ¿qué tal, querido hermano? Es para mí un placer volver a comunicarme contigo por medio de este medio. Estamos hablando acerca de cómo crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en Cristo no es fácil. Es una tarea que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere el camino de toda una vida. No podemos crecer en Jesús de la mañana a la noche. Por eso es que cuando hablamos del crecimiento, hablamos del proceso de santificación, de un proceso en el cual se va dando la transformación del carácter, de la personalidad, y nosotros vamos alcanzando nuestra idoneidad para el cielo. En este contexto y con esta idea, quiero compartir contigo algunos pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender de qué manera esta experiencia de renovación y de crecimiento se puede dar. Encontramos que San Pablo en la carta a los Romanos, del capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, expresa lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice aquí el apóstol San Pablo? Entre otras cosas nos está diciendo que el propósito de la entrega de Jesús es que nuestro cuerpo de pecado, nuestro viejo hombre, sea destruido. ¿Qué es este viejo hombre? ¿Qué es este cuerpo de pecado? Muy bien, es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Cuando Cristo murió en la cruz, murió también para que nuestra naturaleza pecaminosa no lleve el control sobre nuestras vidas. Ahora, el texto que acabamos de leer tiene una expresión que es traducida de la siguiente manera. Habla del viejo hombre y habla de que ese viejo hombre tiene que ser destruido. En el texto original, cuando se escribió el Nuevo Testamento, el verbo que se utilizó para, que aquí se traduce como destruido, es una palabra griega, katargeo, que más que destruir significa reducir a la impotencia. Es como si dos luchadores estuvieran luchando, estuvieran en pugna, y uno de ellos hace una llave y finalmente reduce a la impotencia al otro luchador. Lo deja inmóvil en la arena. El otro luchador no puede moverse. No es que el otro luchador esté muerto, todavía existe, está vivo, pero está reducido a la impotencia. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese viejo hombre es reducido a la impotencia. La muerte de Cristo en la cruz hace posible que nuestro viejo hombre sea reducido a la impotencia. O sea que el mensaje de la salvación por la fe en Cristo es también un mensaje de victoria. Nadie necesita permanecer en sus pecados. Nadie necesita vivir bajo el dominio del pecado. Debemos reconocer que en la vida de cada uno de nosotros hay cosas que quizás sean más difíciles que otras que el Espíritu pueda cambiar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos una historia y nuestras luchas. Pero hay aquí una gran verdad. La verdad es que si nosotros creemos en Jesús, si aceptamos el sacrificio de Cristo a favor nuestro, si aceptamos su obra por nosotros y permitimos que Él, por medio del Espíritu Santo, obre en nosotros, ese viejo hombre es reducido a la impotencia por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si nosotros se lo permitimos, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, toma el control de nuestra existencia, toma el control de nuestra vida y reduce a la impotencia nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, la naturaleza pecaminosa no es que desaparece, el viejo hombre sigue vivo, el viejo hombre sigue existiendo, el viejo hombre sigue estando ahí, pero está controlado por el Espíritu Santo, está inmovilizado por el Espíritu Santo. En la medida que nosotros permanezcamos aferrados al Señor, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida.
Cuando nosotros nos desconectamos de Jesús, entonces el Espíritu Santo no puede obrar de la misma manera en nuestra vida. En el momento que hemos aceptado a Jesús, se ha producido un milagro en nosotros. Ha habido un cambio en nuestra vida. Ya no somos lo que éramos antes. Quizás no somos lo que debiéramos ser, pero no somos lo que éramos antes. Y ese cambio nos hace hijos de Dios. San Juan, en el Evangelio, capítulo 1, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y como somos hechos hijos de Dios, nuestro Padre obra por medio de su Espíritu en nosotros. Así que creyendo en Jesús somos hechos hijos de Dios. Siendo hechos hijos de Dios recibimos el don del Espíritu. Y recibiendo el Espíritu somos transformados. Esta transformación, este cambio en nosotros, esta victoria de Dios en nuestra vida sobre nuestra naturaleza caída, es un proceso que dura toda la vida. A lo largo de nuestra vida tenemos que permanecer bajo el control de Dios. Y es aquí lo que más nos cuesta a los seres humanos. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, a Dios no le costó absolutamente nada resucitar a Lázaro. Para Dios es más fácil resucitar muertos que transformar corazones. Es más fácil resucitar muertos que resucitar vidas espirituales. ¿Por qué? Porque un muerto no ofrece resistencia. El grave problema que tú y yo tenemos es que ofrecemos resistencia a la obra de resurrección espiritual que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso el texto que hemos leído dice que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también tenemos que morir a nuestro yo y permitir esta resurrección espiritual, considerándonos muertos al pecado. Debemos considerarnos muertos al mal. Debemos aceptar que no vivimos para el pecado, que no vivimos para el mal, que no vivimos para desobedecer a Dios. ¿Cómo podemos mantener una renovación espiritual, una transformación? ¿Cómo podemos lograr que nuestro viejo hombre permanezca muerto, permanezca reducido a la impotencia, no tome el control nuevamente de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para vivir realmente como hijos de Dios? La respuesta la tiene también la palabra de Dios. Jesús no nos ha dejado a ciegas en este sentido. Cuando Él expresa el secreto del crecimiento, Juan lo registró en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El secreto del crecimiento es permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús significa seguir creyendo en Él cada día como nuestro Señor y Salvador personal. Significa aceptarlo cada día como nuestro Redentor. Significa aceptar que la entrega de su vida en la cruz a favor nuestro es lo que nos trae el perdón de los pecados. Permanecer en Jesús significa reconocer que somos pecadores, confesar nuestros pecados y pedir al Señor que siga obrando en nuestra vida. Permanecer en Jesús significa pedirle por medio de la oración que Él derrame su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que el Espíritu nos transforme. Permanecer en Jesús significa aceptar que Él es el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra existencia. Significa dejar que Él tome el control de nuestra vida, que Él nos cambie. Permanecer en Jesús significa que Él va a ser lo más importante de nuestra vida, que va a ocupar el primer lugar, el mejor lugar y el último. Querido amigo, querida amiga, mi hermano, mi hermana, yo anhelo que Jesús sea lo más importante en mi vida. Debo reconocer que soy imperfecto, pero anhelo cada día crecer en Jesús. Debo reconocer que a veces no me rindo lo suficiente a Jesús, pero quiero rendirme más para que la vida de Jesús se muestre a través de la vida. Que la vida de Cristo, su vida perfecta, se pueda mostrar en mi vida imperfecta. Hoy te invito a aceptar a Jesús como Salvador. Ábrele la puerta de tu corazón.
Deja que Él sea tu Señor y que Él tome el control de tu existencia y reduzca la impotencia al viejo hombre, a nuestra naturaleza caída. Que el Señor te bendiga.